Hermanos, ¿quieren abrir la Biblia, por favor? En la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, voy a leer los primeros versículos para ustedes. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dice la Escritura de la siguiente forma: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ustedes y yo hemos estado por varios domingos hablando de la importancia de entender la salvación que Dios nos ha dado. La salvación es un paquete enorme, profundo, amplísimo. No tenemos suficientes palabras para expresar el contenido de ella. De hecho, la misma palabra, la misma escritura ocupa frases que son inclusivas como para decirnos no hay límite. Cuando Pablo, por ejemplo, en su carta a los Efesios, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, es una frase de esas inclusivas que no tiene límite. Cuando el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen al amor y a la piedad, para que por medio de ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Eso es decir mucho. No podemos entender lo que significa la salvación en toda su grandeza. A la luz de eso tenemos que limitarnos, por supuesto, a lo que el texto bíblico nos enseña y algunas de las cosas fundamentales que sí sabemos, por cierto. Y a través de estos domingos hemos estado viendo varias de esas cosas. Empezamos viendo la doctrina de la regeneración. Hablamos de que, de acuerdo con la Biblia, todo aquel que se une a Jesús, todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, es regenerado por Dios. Dios lo convierte en una nueva criatura. Dios le da una nueva naturaleza. Dios le implanta en su propio ser una naturaleza que lo jala, que lo empuja hacia lo bueno, hacia lo santo, hacia lo que es de Dios. Somos regenerados, somos hijos de Dios, somos familia de Dios, somos niños de Dios, somos engendros de Dios. Eso es parte de la salvación y sería suficiente para entender qué gran misterio es esto. Qué gran misterio es este, que el que está enfrente de ustedes y los que están enfrente de mí, si hemos venido al Señor Jesucristo, somos nuevas personas, nueva creación en ese sentido. Somos regenerados, dice la Escritura. Pero también hemos visto que de acuerdo con la Escritura, el Señor nos ha justificado, dice la Biblia, en varias oportunidades, en varias partes. La justicia de Dios se ha pasado sobre nosotros y Él nos ha justificado. Esa palabra justificar es una palabra interesante. Casi no la ocupamos en los contextos jurídicos en los que lo ocupamos. Significa precisamente mirar o hacer que algo esté recto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo. Dios el juez ha pasado juicio. Fíjese en eso, por favor. Dios el juez ha pasado juicio. Él, sentado en su trono de juez, ha girado su martillo y ha dicho esta sentencia: justificado. Justificado significa declarado justo, significa declarado inocente, significa su culpa ha sido pagada, significa ya no más tiene que pagar. La Biblia me enseña
que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, muere por todos aquellos que personalmente se han unido a Él. Cuando nos unimos a Jesús y cuando le decimos a Dios, recibo a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, me uno a Él, de tal forma que en ese momento sucede lo que muchos han llamado el bendito intercambio, en el que mi injusticia, mi culpabilidad, yo como pecador y todo lo sucio, negro, oscuro que soy, malo que tengo, pasan a Jesús y todo lo bueno, santo, loable de mi Señor pasa a mí. Y cuando Dios me mira a mí a través de esa unión en Jesús, Dios dice, justificado. Justificado. La salvación, la justificación es por fe. Es por confiar en el Señor Jesús. Es por hacer esto. Por eso es tan importante. La salvación no se compra. La salvación no se alquila. La salvación no se ruega de otra forma. Usted no viene a la iglesia para ser salvo. Usted no da ofrendas para ser salvo. Usted no hace ningún otro sacrificio religioso para ser salvo. Por eso es importante recordarnos a nosotros. Algunos de los que asisten a nuestras iglesias, especialmente en los Estados Unidos, iglesias hispanas, todavía me dicen, ¿a qué hora va a ser la misa, por ejemplo? Pues no han entendido. Esto no es una misa, hermano. Esto no es una misa. El católico tiene una misa porque él cree que al ir a su servicio se toma un pedacito de pan a través del cual él está siendo salvo. Y si no lo hace, entonces no es salvo. Los creyentes evangélicos no creemos eso, basado en lo que la Biblia dice. La salvación, la justificación es por fe, por confianza en Él. Por esa unión, no es nada que yo hago, es lo que Jesús hizo. Y Jesús lo hizo por mí y yo me he pegado a Jesús. Con mi fe yo me he unido a Él. Y así Dios me mira a través de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que morir como murió? Porque mi maldad, porque mi pecado se han pegado a Él y Él fue tratado como yo merecía ser tratado. Soy justificado. Soy declarado inocente. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, tenemos la relación que antes había sido rota. Por mi mala conducta, por mi mala naturaleza, ahora se ha arreglado y puedo entrar a la presencia del Padre, del juez, sin ningún problema. Pero la salvación no termina ahí. La salvación tiene otras áreas importantes. Y de esa otra área importante les voy a hablar en esta mañana. Todo esto para introducir, fíjense, hermano. Yo podría llegar con esta introducción por una hora aquí, y pobrecitos de ustedes, pues, pero no voy a hacer eso. Les voy a hablar ahora de otra área de la salvación que es tan importante como las otras dos. La Biblia insiste que Dios me ha regenerado, que Dios me ha justificado, pero la Biblia también insiste que Dios me ha santificado. Me ha santificado. Cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando entramos en esa relación con Jesús, soy santificado. Esto es lo que dice Pedro aquí, versículo 2. Elegidos según la presciencia, es decir, el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando usted lee la carta del apóstol Pedro, se dará cuenta que Pedro nos habla, como todo el Nuevo Testamento, nos habla de la santificación como algo que se da en 3 etapas. La santificación se da en 3 etapas, en 3 momentos, en 3 importantes momentos que usted y yo debemos recordar si queremos entender bien este gran privilegio que es ser santificado. ¿Qué significa esto de ser santificado?
Es importante preguntarnos porque las ideas que tenemos de santificación y de santos, por ejemplo, son incorrectas, la mayoría de veces. Otra vez, precisamente por el contexto del que venimos. ¿Quién es un santo? ¿Quién es un santo? Pregúntesele a cualquier religión, y la religión preponderante en nuestra Latinoamérica. Pregúntele cómo se define a un santo. Y encontrará que pues tiene que ser una persona que haya tenido unas características sumamente especiales, tan especiales que lo han llevado a elevarlo a una especie de altar, con una aureola aquí atrás, con un cierto gesto, yo diría en el caso de los hombres, casi gesto femenino, con las manitas así. ¿Quién es un santo? ¿Quién es un santo? ¿Quién es un santo? Un santo es aquel al que hay que canonizar porque ya subió en cierta etapa, ¿no? Ya subió. Ahora pregúntele al Nuevo Testamento quién es un santo. Pregúntele al Nuevo Testamento quién es un santo. Y usted encontrará la respuesta contundente repetidas veces. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, todos, sin excepción, son llamados santos porque están en Él, porque están en Jesús. Estar en Jesús, creer en Jesús, recibir el Espíritu Santo te hace un santo. Amén. Una persona santa es una persona escogida. Es una persona a la cual Dios ha escogido especialmente. Eres propiedad de Dios y eso no le corresponde a individuos que son Madre Teresas, por ejemplo. Usted y yo, si de verdad hemos creído en el Señor Jesucristo, tiene que entenderse como santo, santificados, dice el apóstol Pedro aquí, por el Espíritu, santificados, llamados a ser santos. Revise todo el Nuevo Testamento, en especial las cartas del apóstol Pablo. ¿Cómo comienza? Pablo a los santos que están en la iglesia. Saludamos a todos los santos que están en la iglesia. Es que cuando estoy en Cristo soy santo, he sido apartado, he sido escogido, he sido en ese sentido diseñado para estar dentro de Él, santificado. ¿Qué tal, hermanos? Me parece bien interesante recordarles a ustedes que con todo, cuando usted lee a Pablo, a Pedro, a Juan, ellos no se hablan de San Pedro, San Pablo. Nosotros nos llamamos así, por supuesto. Es como si yo tuviera que, y de verdad tendría que hacerlo, San Jaime, Santa Mireya. Suena bien, hermano. Suena bien. Suena bien. San Samuel, ¿no? Santa Doris, ¿no? San Carlos, Decime Santa. Santa Alma, pues. Santa Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va el epíteto, el adjetivo ahí, la calificación de santo para usted? Pero la Biblia dice que usted es santo, que ha pasado de muerte a luz, que está en Jesús. Ese estar en Jesús, tener el Espíritu Santo dentro, nos da esa calidad de santidad que no se puede perder, porque no es nuestra, es de Jesús en nosotros, ¿no? Pero la santidad, ese sería, digamos, lo que nosotros llamaríamos la primera etapa de la santidad posicional. Usted es santo porque Dios vive en usted, porque el Espíritu Santo vive en usted, porque Jesús vive en usted, porque Jesús lo escogió a usted, porque en usted está, y usted es el templo del santo. Su corazón es el templo del santo, no del luchador mexicano, ¿verdad? Por supuesto. Santidad. Santidad. ¿Pero qué es santidad? ¿Qué es esto?
¿Qué significa esto? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Si usted tuviera apenas una o dos palabras para definir a Dios, ¿cuáles serían esas palabras? ¿Cuáles serían las primeras palabras que le vendrían a la mente y a la boca si Dios le permitiera el enorme privilegio de una revelación de su persona? ¿Cuáles serían las primeras palabras que usted proferiría de la persona de Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Qué naturaleza tiene Dios? Dios es sobre todas las cosas un ser santo, 3 veces santo, absoluto. No hay nadie más santo. Ser santo en este caso significa ser único, estar separado de todo lo demás. No hay nada que se le compare a Dios. El profeta Isaías, cuando vio a Dios allá en el capítulo 6 de su libro, expresa y oye y nos dice que oyó a los mismos ángeles decirle a Dios: santo, santo, santo. Los ángeles son santos, hermanos. Los ángeles que están ahí no han pecado nunca, hermanos. Y sin embargo, para ellos este Dios que está ahí es santo, santo, santo. ¿Qué tal? Ser único, ser especial, ser apartado para Él. Usted tal vez ya debe ir entendiendo qué significa esto de ser santo. Dios quiere que usted sea santo. Y en un momentito vamos a entrar a la segunda etapa de la santidad. Pero es importante recordar que ser santo en este sentido significa parecerme a Dios. Parecerme a Dios. Quiero ser más como tú, cantábamos hace un ratito. Parecerme a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es en primer lugar un ser santo, puro, moralmente hablando. Puro, moralmente hablando. También es un ser lleno de amor. ¿Ves? Es interesante, hermano, porque nosotros hablamos mucho de que Dios es amor, de que Dios es amor, de que Dios es amor, pero muy poco a veces decimos que Él es santo. Y es importante mantener esas dos cosas en mente, porque Dios no es solo amor, ni es solo santo. Y en nosotros se quiebra con frecuencia esas dos virtudes que deben mantenerse siempre. A veces creemos ser solo santos y nos volvemos legalistas. A veces creemos que santidad es seguir cierto tipo de reglas y nos mantenemos en un legalismo increíble y no balanceamos con amor. Pero a veces nos vamos al amor únicamente y se nos olvida la santidad. Dios es tal así, que siempre y eternamente vive en este balance perfecto de santidad y amor. Usted y yo, siendo santos, deberíamos ser iguales. La segunda etapa de la santidad, sin embargo, no es la santidad posicional, en donde yo podría decir soy un ser pasivo. Dios me da su espíritu, Dios me da su presencia y por eso soy santo. Pero también en la santidad hay una santidad progresiva en la que usted va a tener mucho que ver. Miren el mismo capítulo, por favor, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En la santificación, hermanos, en la santidad, Dios en primer lugar nos libra del pago por el pecado. Ya que usted es santo, no tiene más que pagar por el pecado. Ya se lo pagaron a usted. Su deuda está pagada. En la santificación progresiva, ahora Dios le ofrece el poder contra el pecado. Es decir, lo libra del poder contra el pecado.
A usted se le han dado las herramientas suficientes para que batalle contra el pecado, para que venza al pecado, para que luche victoriosamente contra el pecado, para que obedezca el mandamiento del Señor que le dice, sea santo. Es decir, usted está siendo libre del poder del pecado. Y más adelante, como miraremos en la última etapa, en un momentito, Dios lo librará a usted de la presencia del pecado. De tal forma que nos libra de la paga del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Pero en esta exhortación del apóstol Pedro, me llama la atención que cuando se nos pide que seamos santos, no se nos pide otra cosa, por lo menos en este pasaje, que no sea sino la apelación a que decimos tener a Dios como Padre. Usted tiene a Dios como Padre, ¿no es cierto? Amén. Algunos no los veo muy convencidos, pues, pero si usted tiene a Dios como Padre, dice Pedro, y si usted lo quiere buscar a Él como Padre, si usted lo considera Padre a Él, como dicen, y el dicho mexicano va, hijo de tigre, Sí. Sale pintado. Sale pintado. sale pintado. O como se dice en mexicano, Tigrillo, ¿no? hijo de tigre, pintito, pintito, hijo de tigre, pintito. Usted es hijo de Dios. Y el mejor argumento y el más fuerte argumento para pedirle a usted que progrese en su santidad, que progrese en su obediencia, que progrese en el querer parecerse a Dios, que progrese, que no se quede al inicio de su carrera, es que su papá es Dios y ese Dios dice ser, soy santo. Y si invocáis a aquel que es santo, entonces sean santos. Hay algo aquí también en este pasaje que me llama la atención. Mire otra vez, se lo leo para que le ponga atención. Dice en este versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Conducíos en temor. ¿Por qué quiere usted ser obediente? ¿Por qué quiere ser usted mejor? ¿Cuándo quiere ser usted mejor? ¿Por qué? De acuerdo con ese versículo deberíamos hacerlo porque existe este temor reverente de nuestro Padre. Una de las cosas que más llama la atención y que lo debería a usted poner atención es cómo se comportan, y todos aquellos que tenemos hijos, cómo se comportan sus hijos cuando estoy yo y cuando no estoy, cuando los estoy viendo y cuando no los estoy viendo. ¿Por qué me obedecen? Porque se los mando y yo estoy enfrente, y cuando estoy enfrente son muy bien portaditos, y cuando estoy hablando, mi hijo se comporta, mi hija se comporta de la mejor forma, pero cuando no estoy, ¿qué sucede? ¿Cómo diría usted de un hijo que precisamente hace eso? ¿Qué diría usted de un hijo que hace eso? Y hay un montón. Y hay un montón. ¿Qué tipo de amor tiene usted para su papá? ¿Qué tipo de reverencia tiene usted para su papá? ¿Qué tipo de temor reverente del que habla Pedro aquí? Conducíos en temor todo el tiempo de su peregrinación. Qué bendición, sin embargo, es aquel cristiano que se comporta como se comporta, honesto, fiel, santo, bueno, y todas las cosas que hablamos y que se leen, que leímos al inicio en Gálatas. No porque hay alguien que le esté poniendo la bota en el cuello todo el tiempo y le estoy diciendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Qué bendición aquel que, aun cuando nadie, excepto el ojo presente, omnipresente de nuestro Dios, está con él, siempre se comportará bien. Qué bendición, porque es la verdadera santidad que se busca.
La santidad no es una santidad de seguir órdenes específicos. Aquí están, venga a esta hora, haga esto, haga lo otro, haga. Por supuesto, esas cosas ustedes las saben, son importantes y necesarias, pero la verdadera santidad, obediencia, viene del corazón. Aquella que me dice, no lo voy a hacer porque tengo en gran estima a mi papá. Yo sé que si lo hago, lo voy a dañar. Yo sé que si lo hago, lo voy a ofender. Yo sé que si lo hago, él sufre. Yo sé que si lo hago, sí me hago daño yo, pero también él. Esta es la santidad de la que nos habla aquí, de esa santidad progresiva, de la que usted es responsable, lo quiera o no. De esta santidad progresiva en la que la Biblia nos exhorta y nos ayuda a pensar, hermano. No se te olvide de tu posicional santidad, tú estás feliz. De tu santidad progresiva vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Tú y vas a dar cuenta de Dios. Incluso los apóstoles dicen, todos nosotros hemos de dar cuenta delante de Dios. ¿Qué tal? Vas a dar cuenta, no se te pase. Aquí a tu pastor se te le puede ir, y a tu mamá, o a tu papá, o a tus hermanos, puedes hacer lo que quieras, pero delante de Dios no se escapa. Esta santidad progresiva es necesaria. La Biblia dice que debemos progresar en obediencia, perfeccionando la santidad, dice el libro de Hebreos. Y es que esto de perfeccionar la santidad es bien interesante. Yo no sé si viene del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía en su cabeza una tiara, tenía una especie de diadema, una especie de coronita, el sumo sacerdote, y en esta coronita decía, ¿qué decía? ¿Recuerdan? Decía, santidad a Jehová, así decía. Y este sacerdote entraba, como ustedes, muchos de ustedes recuerdan, entraba una vez al lugar santísimo al año. El lugar santísimo era el lugar en donde moraba la presencia de Dios. La Shekinah es el lugar en donde la presencia luminosa, poderosa y santísima, así se llamaba, el lugar santísimo moraba. Y ahora este sacerdote tenía que entrar ahí. Tenía que entrar ahí. Y nosotros los historiadores nos cuentan, la Biblia hace referencia a eso, de que el sacerdote tenía que tener campanitas en el vuelo de su manto para que se le oyere caminar. Mientras estaba él solo allá dentro del velo, dentro de este cuartito, solo con Dios. Y junto con esas campanitas, el sacerdote tenía que tener una especie de lazo, un lazo que iba hasta afuera del templo. Porque si las campanitas dejaban de sonar, si el sacerdote ya no se movía, era que la santidad de Dios le había hecho morir. Y tenían que sacarlo arrastrado. Imagínense por un momentito. Santidad a Dios. Voy a entrar. ¿Entro? ¿Entro o no entro? Aquí me puedo morir. ¿Entro o no entro? Imagínese usted. Imagínese que ahorita tuviera que entrar. Imagínese que ahorita tuviera que ponerse las campanitas y ¿santidad progresiva? No, si usted sabe que es un mentiroso de primera marca. Irresponsable de primera marca. Gritón, amargado, lleno de carne, pero abundantemente. No, vaya usted, no es que nadie de aquí no lo deba tener, es que usted no está haciendo nada por eso, no le importa hacer nada por eso, no quiere mejorar, no quiere progresar, su santidad progresiva no existe. A usted no le importa eso, y sin embargo, dice ser salvo. Y la santidad progresiva es algo que Dios le pide. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura.
No se te olvide. Es necesario recordártelo, ¿o no? Sin santidad nadie verá al Señor. A algunos, tengo que decirlo con temor y temblor, a algunos de ustedes a lo mejor no lo voy a ver. No porque yo digo, porque si yo dijera, hermanos, porque si yo dijera, pero gracias a Dios yo no soy el que digo, ni el pastor es el que dice, es el que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Si en tu vida a ti no te ha importado para nada crecer en la vida espiritual, si no te importa crecer, si estás bien como estás, si no te causa este sentimiento de yo quiero ser mejor para mi papá, él dice que es santo, yo quiero ser santo, quiero progresar en esto, si ni siquiera eso está en ti, estás en problema. La santidad progresiva es necesaria, es importante, y ojalá tuviera tiempo yo para mostrarle que es la única y más sólida evidencia de que tú eres un hijo de Dios verdadero. Cualquier otro es un charlatán. Finalmente, la santificación tiene una dimensión total, final, santificación plenaria, en donde Dios no solo me libra del pago por el pecado, que es la muerte, no solo me quita el poder del pecado que me hace a veces luchar y me hace la vida miserable muchas veces. Ninguno de nosotros sabe qué es la vida, déjenme decirle así. Ninguno de los que estamos aquí sabe qué es vivir la vida sin la presencia del pecado. Ninguno de nosotros. Porque aún en las cosas mejores que hacemos están manchadas por el pecado, con todas sus buenas intenciones. Pero la promesa de Dios, de acuerdo a la palabra suya, es que viene un día en el que Él quitará no solo el pago o el poder del pecado, quitará también la presencia del pecado de entre nosotros. Oiga lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Uno se sorprende en las palabras que ocupa el apóstol Pedro aquí, llamando a cuando hayan sufrido un poquito, cuando hayan sufrido un poco, la persecución que estaban sufriendo los cristianos en el tiempo de Pedro no era una persecución chiquita comparada con lo que nosotros tenemos que hacer o vivir. Estaban siendo muertos, los estaban matando, los estaban tirando a los leones, los estaban haciendo antorchas humanas, los estaban descuartizando, los estaban golpeando, los estaban acuchillando. Imagínense una de las peores matanzas. Y Pedro dice, pues después que hayan sufrido un poquito, el mismo Dios los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Esa terminología habla de que viene un día en el que la santidad completa de la que la Biblia me habla va a ser total en mí. Voy a poder reflejar sin ningún impedimento la gloria de Dios en mi cuerpo, en mi vida, en mi alma, en mi espíritu. Voy a poder hacerlo. Yo no lo entiendo totalmente hoy, porque ninguno de nosotros lo entiende, ¿no? El pecado afecta a mi cuerpo. El pecado afecta a mi alma. El pecado afecta a mi espíritu. El pecado me tienta. El pecado me empuja a ciertas cosas. El pecado no me deja concentrarme en lo que es bueno. El pecado me impide a veces hacer lo bueno. El pecado no me deja ser hombre como debo ser. El pecado no me deja ser mujer como debo ser, ustedes hermanas. El pecado no me deja disfrutar la vida, pues. Yo no sé qué es disfrutar la vida. Ustedes no saben, aunque crean que sí saben. El hombre no sabe, aunque crea que sí sabe.
Viene un día con todo, que la Biblia llama esto de que Él me va a perfeccionar, me va a afirmar, me va a fortalecer y me va a establecer eternamente. Para los jóvenes hablar de que te fortalezca el Señor. Pero pregúntele al hermano Jaime, ¿qué significa que el Señor te fortalezca físicamente? A ver, hermanos, después de los 30, 40 años, ustedes son jóvenes todavía. ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿No es cierto que las piernas que antes no temblaban, hoy con un mensaje de media hora ya empiezan las piernas ¿No es cierto que nuestro cuerpo muchas veces desfallece? La enfermedad misma. Presencia del pecado, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme. Yo ruego al Señor que esto se dé pronto. Le pido al Señor de todo corazón que venga el día en el que mi cuerpo ya no... Mírenme las canas, por favor. Mírenme los lentes, por favor. Mi cuerpo se está deshaciendo y mi alma y mi espíritu sufren de la misma forma. ¿No? Debemos aprender a anhelar esa libertad de la que habla el apóstol Pablo en Romanos 8. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando estaremos libres de la presencia del pecado, cuando nada me apartará de Dios, cuando esa pared que está ahí y que yo muchas veces la quiero tener y que no me importa tenerla, aun cuando me esté causando daño, me está matando, me hace sufrir, muchas veces esa pared es como un espejismo, un mirage ahí, ¿no? Que me dice que hay felicidad aquí cuando simplemente lo que hay es una pared. Cuando esa pared se remueva y Dios quite y desarraigue con su poder, misterioso poder, cómo mete su mano en nosotros y cómo desde lo más profundo de nuestro ser nos limpia y nos quita la suciedad, la maldad y me hace un wow, esto era Gerardo, para esto fui creado, esto era, déjenme dar algunos nombres aquí. Así me entendió Dios, así era Alfredo, wow, así era Alma, así era Oscar, así era ustedes, hermanos. No duermo, decía aquella famosa mística del medioevo, muero porque no muero. Yo quisiera que esto llegara acá, no sé usted. Yo sí quisiera que la santificación total se diera como parte de las promesas del Señor. Pónganse de pie, por favor.